I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Quizás el mayor error de muchos cristianos hoy en día sea intentar vivir para Jesús, sin antes morir con Él. Esa afirmación parece dura, hasta incómoda, pero refleja exactamente lo que el apóstol Pablo declaró con una osadía desconcertante. Ya estoy crucificado con Cristo. ¿Qué significa realmente esto? No es solo poesía bíblica. Es una sentencia de muerte contra el viejo yo, un rompimiento radical con la antigua forma de vivir. Pablo no está hablando de una mejora espiritual, sino de una muerte literal del ego, del orgullo, de la autosuficiencia. Y más, él afirma que ahora es Cristo quien vive en él. En un mundo que nos enseña a buscar realización personal, autoestima e independencia, este mensaje suena como un choque. Después de todo, el Evangelio no viene a masajear el ego, sino a crucificarlo. Y ese es justamente el punto en el que la mayoría tropieza. Muchos intentan cargar la cruz, pero se niegan a subir a ella. La gran pregunta no es si creemos en Jesús, es si ya hemos sido crucificados con Él, porque solo después de la muerte del yo es que la vida de Cristo puede florecer en nosotros. Quien entiende que vivir con Cristo comienza por el fin de sí mismo, sabe que aquí no hay espacio para la superficialidad. Vamos a fondo, sin adornos, sin atajos. Si este tipo de verdad es lo que valoras, inscríbete ahora y camina con nosotros. Hay mucho más por revelar. La carta a los Gálatas fue escrita por Pablo en un momento de profunda crisis espiritual y doctrinal, enfrentada por las iglesias de Galacia, una región de Asia Menor. El problema central no era solo teológico, sino también práctico. Cristianos que habían comenzado su viaje de fe en Jesús estaban siendo persuadidos a volver a la práctica de la ley de Moisés como medio de justificación. Influenciados por judíos cristianos conocidos como judaizantes, muchos estaban siendo llevados a creer que la salvación también exigía circuncisión, observancia de días especiales y otras prácticas de la antigua alianza. Pablo escribe con urgencia, casi en tono de alarma, para confrontar esta distorsión. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, resume su teología de la gracia y su nueva identidad en Cristo con una afirmación radical. Ya estoy crucificado con Cristo. Esta frase no es una exageración espiritual, es una declaración definitiva sobre la nueva realidad del Evangelio. En esa época, la ley era vista por los judíos como el camino hacia la rectitud, una especie de contrato sagrado que establecía los términos de la comunión con Dios. La mentalidad religiosa giraba en torno a reglas, rituales y méritos. Para los nuevos convertidos provenientes del paganismo, el Evangelio había roto esas cadenas, ofreciendo libertad y plena adopción en la familia de Dios. Pero con la aparición de la duda y la presión de los judaizantes, la gracia comenzó a ser diluida. Era como si la cruz no fuera suficiente. Pablo, que conocía bien la ley y su opresión, vio este retorno como un retroceso fatal. Por eso, defiende con vehemencia que la justificación no viene por las obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. La raíz del problema en Gálatas es más profunda que una simple disputa doctrinal.
Se trata de un conflicto entre dos formas de vivir, una basada en el rendimiento humano y otra en la obra completa de Cristo. El legalismo no solo distorsiona la verdad del Evangelio, sino que también aprisiona el alma, hace que la espiritualidad se vuelva pesada, agotadora y condenatoria. Pablo, al declarar que está crucificado con Cristo, está diciendo que murió para ese antiguo sistema. Ya no está intentando agradar a Dios en base a lo que hace, sino viviendo a partir de lo que Jesús ya hizo por él. Este trasfondo histórico es esencial para comprender la profundidad de la afirmación de Pablo. No se trata de una experiencia mística aislada, sino de una decisión consciente de renunciar a la confianza en la carne y abrazar completamente la suficiencia de Cristo. Pablo está diciendo, no solo creo en Cristo, muero con Él. Todo lo que era, fariseo, legalista, perseguidor, está enterrado. Esto desmantela cualquier intento humano de merecer el favor divino. Quien vive en esta nueva realidad no busca aprobación por desempeño, sino que camina bajo la gracia, con el corazón libre. Entender este escenario nos invita a reflexionar si, en nuestro camino, también hemos intentado sumar algo a la cruz. ¿Cuántas veces, incluso sin darnos cuenta, intentamos ser aceptados por Dios en base a nuestras prácticas, disciplinas y comportamientos? La carta a los Gálatas nos llama a abandonar cualquier ilusión de mérito y vivir plenamente en el descanso de la obra consumada de Cristo. Pablo no era solo otro maestro itinerante en el primer siglo. Era alguien que llevaba marcas profundas, tanto en el cuerpo como en el alma, a causa de su encuentro con Cristo. Antes de su conversión, era conocido como Saulo, un fariseo celoso, profundamente entrenado en la ley y ferviente perseguidor de los cristianos. Su transformación en el camino a Damasco no fue solo un cambio de opinión, fue una ruptura completa de identidad. Este hombre que antes respiraba amenazas contra los seguidores de Jesús, ahora se convierte en el mayor defensor de la fe que antes destruía. Por lo tanto, su autoridad apostólica no proviene de hombres ni de instituciones religiosas. Viene directamente de un llamado celestial, como él mismo afirma al inicio de la carta a los Gálatas. En el capítulo 2, Pablo revela algo aún más audaz. Confrontó a Pedro, el líder de los apóstoles, debido a su incoherencia ante los gentiles. Esto nos muestra que Pablo no se veía como inferior o subordinado a los demás apóstoles. Se entendía como alguien con una misión y autoridad directamente otorgadas por Cristo, especialmente para llevar el Evangelio a los gentiles. Este enfrentamiento con Pedro ilustra su seriedad en preservar la verdad del Evangelio. No estaba dispuesto a tolerar ninguna actitud que contradijese el mensaje de la justificación por la fe. Esto nos ayuda a comprender por qué, al decir que está crucificado con Cristo, sus palabras no son simbólicas o poéticas, sino cargadas de autoridad y convicción. La identidad de Pablo como apóstol de los gentiles no fue bien recibida por todos. Muchos desconfiaban de su cambio. Otros querían que se sometiera a la tradición judía. Sin embargo, su firmeza y claridad teológica muestran que no necesitaba la aprobación humana. Su enfoque era agradar a Dios, no a los hombres. Este detalle es crucial para entender la profundidad de su entrega. Pablo no estaba defendiendo una idea teológica abstracta, sino una realidad que él mismo vivía. Estaba dispuesto a ser rechazado, perseguido y hasta morir por esta verdad. En el contexto de la carta, su vida es el argumento más fuerte. No habla como alguien que solo comprende el Evangelio, sino como alguien que ha sido radicalmente transformado por él. Esta autoridad no es fruto de estudio únicamente, sino de experiencia, sufrimiento y rendición total. Pablo no intenta construir su reputación en base a títulos o currículo religioso. Su credibilidad proviene de su cruz personal, y es con esta autoridad que nos invita a reflexionar. ¿De qué manera nuestra vida refleja el Evangelio que decimos creer? Al mirar a Pablo, nos damos cuenta de que la verdadera autoridad espiritual no se impone por la fuerza,
sino que se revela en la coherencia entre palabras y actitudes. El apóstol no era perfecto, pero estaba completamente entregado. Su voz resuena con peso porque proviene de alguien que ha perdido todo para ganar a Cristo. Y en este contexto, la frase «ya estoy crucificado con Cristo» adquiere una dimensión de coraje y entrega que pocos se atreverían a repetir con tal honestidad. Cuando Pablo declara que está crucificado con Cristo, él está afirmando algo profundamente espiritual y al mismo tiempo práctico. La crucifixión, en el contexto del mundo romano, era un símbolo de vergüenza, dolor y muerte. Al decir que fue crucificado con Cristo, Pablo no está solo diciendo que se identifica con el sufrimiento de Jesús, sino que su viejo hombre, su antigua naturaleza y su identidad anterior fueron definitivamente ejecutadas en la cruz. Él ya no está intentando ser alguien por la fuerza de la religión. Él ya ha muerto. Y solo quien ha muerto para sí mismo es capaz de vivir para Dios de forma auténtica y libre. Esa unión con Cristo en la cruz es el corazón del Evangelio. No es solo una inspiración moral o una motivación para buenas obras, sino una realidad espiritual en la que el creyente participa activamente de la muerte y de la resurrección de Jesús. Lo que fue crucificado allí no fue solo el pecado en términos abstractos, sino la autonomía humana, el orgullo, la autosuficiencia. Esa muerte espiritual es el inicio de una nueva vida que ya no gira en torno al yo, sino a Cristo. Esto rompe todo ciclo de esfuerzo religioso y libera al cristiano para vivir en dependencia y gratitud. Estar crucificado con Cristo también significa que el pasado ya no dicta más el presente. Las heridas, los errores, los traumas, todo esto fue llevado con Jesús en aquella cruz. Pablo no niega que vive, sino que afirma que esa vida ya no le pertenece más a él. Él vive, sí, pero es Cristo quien vive en él. Es una inversión total de centro. Antes era el ego el que controlaba, ahora es el espíritu. Esto cambia la forma en la que se ve a sí mismo, cómo se trata el pecado, cómo se camina en el mundo. La cruz deja de ser un evento del pasado y se convierte en un estilo de vida presente. Esta expresión de Pablo es también una declaración de guerra contra el sistema del mundo. El mundo exalta el ego, valora el mérito, la fuerza, el rendimiento. Pero quien está crucificado con Cristo ha renunciado a esos patrones. La nueva vida no busca reconocimiento humano, sino fidelidad a Dios. Esto es liberador, pero también desafiante, pues significa que a los ojos del mundo, esta nueva vida puede parecer debilidad, renuncia o incluso locura. Aún así, es en ella donde está el verdadero poder. El llamado de Pablo en Gálatas no es para un cristianismo cómodo, sino para una rendición total. Quien está crucificado con Cristo no negocia con el pecado, no vive por la apariencia y no busca agradar a los hombres. Vive a partir de la cruz en amor, humildad y verdad. Y esta es la mayor evidencia de que algo nuevo ha nacido. Cuando el yo muere y Cristo se convierte en el centro, no solo de palabras, sino de toda la vida. Hasta aquí ya se ha podido percibir que estar crucificado con Cristo no es solo teoría, es una renuncia real que vuelve todo al revés. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com.
Ahora cuéntame, ¿qué más te confrontó esta idea de morir al yo para que Cristo viva? Comparte en los comentarios. Quiero saber mucho cómo este principio ha tomado forma en tu camino. La muerte del yo no es un concepto abstracto o una metáfora poética. Se trata de una realidad espiritual profunda que ocurre en el momento en que alguien es unido a Cristo por la fe. Este yo antiguo que muere es la naturaleza dominada por el pecado, que busca autonomía de Dios, que se guía por los deseos de la carne y que intenta en vano encontrar sentido e identidad lejos del Creador. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, está describiendo esta ruptura con la vida anterior. Lo que estaba separado de Dios fue llevado a la cruz y ejecutado allí. Esta no es una muerte simbólica, sino una muerte espiritual con efectos reales en el presente. La dimensión espiritual de esta muerte también apunta a un cambio de señorío. El yo que reinaba dentro de nosotros ya no tiene más el trono. Antes, nuestras voluntades, emociones y decisiones giraban en torno a nuestra propia satisfacción. Ahora, con Cristo viviendo en nosotros, es Él quien gobierna. No se trata de anulación de la personalidad, sino de redención de la voluntad. Lo que antes era motivado por egoísmo y vanidad, ahora se reorienta hacia la gloria de Dios. Y esto se manifiesta en los detalles de la vida cotidiana, en la forma en que hablamos, nos relacionamos, tomamos decisiones, e incluso en la manera en que reaccionamos ante ofensas. Esta muerte para el yo también significa morir para lo que el mundo espera de nosotros. Las presiones sociales, los patrones impuestos por la cultura, la constante necesidad de probar valor, todo esto se debilita cuando entendemos que hemos sido crucificados con Cristo. Ya no necesitamos competir, justificarnos o buscar validación fuera de la cruz. La identidad firmada en Cristo nos libera de la esclavitud de agradar a todos y del miedo constante de fallar. Esto genera descanso, confianza y valentía para vivir con integridad. Sin embargo, esta experiencia no elimina el conflicto interior. El yo antiguo, aunque crucificado, aún intenta manifestarse. Por eso, la vida cristiana implica un proceso diario de renovación y vigilancia. Es una elección continua de rechazar el viejo modo de pensar y actuar y de revestirse del nuevo hombre, creado según Dios. Pablo exhorta a los cristianos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, a dejar el viejo hombre y renovarse en el espíritu de la comprensión. Morir con Cristo es un punto de partida. Permanecer en esta muerte es un ejercicio diario de fe y entrega. La verdadera espiritualidad no se mide por experiencias místicas o conocimiento teológico, sino por cuánto el yo ha sido dejado de lado para que Cristo aparezca. Es en este lugar de muerte donde nace la vida abundante, y es en este enfrentamiento interno que la autenticidad de la fe es forjada, no en las palabras que decimos, sino en las elecciones silenciosas de cada día. Cuando dejamos a Cristo vivir en lugar del yo, la frase «no vivo más yo», sino Cristo vive en mí, no es solo un cambio de lenguaje, es una revolución de identidad. El Evangelio no viene para perfeccionar quién somos, sino para darnos una nueva existencia. Esta nueva identidad ya no está fundamentada en raza, clase social, pasado, logros o fracasos. Está centrada en la vida de Cristo, implantada dentro de nosotros. El propio Pablo escribe a los Corintios que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esta nueva identidad no es algo que construimos, sino que recibimos. Vivir a partir de esta nueva identidad es un proceso de descubrir quiénes somos a la luz de quién Él es. Cristo viviendo en nosotros significa que su mente, sus sentimientos, sus motivaciones y su poder están ahora accesibles, operando en lo más profundo de nuestro ser.
Esto redefine nuestras reacciones, nuestras prioridades, incluso nuestra manera de pensar sobre éxito y fracaso. La presencia de Cristo en nosotros no es solo un consuelo, es una fuente continua de transformación. Cada momento se convierte en una oportunidad para Él expresarse a través de nuestras actitudes y elecciones. Esta nueva identidad también nos libera del peso de intentar ser alguien. En el mundo somos llevados a creer que nuestro valor depende de lo que realizamos, de la imagen que proyectamos, del reconocimiento que recibimos. Pero cuando Cristo vive en nosotros, descubrimos que somos hijos, herederos, amados, independientemente de nuestra performance. La cruz anula la lógica meritocrática e inaugura la lógica de la gracia. Esta conciencia trae paz, pero también responsabilidad. Vivir de modo digno de aquel que ahora habita en nosotros. El impacto de esta identidad se refleja en las relaciones. Cuando Cristo vive en mí, eso afecta la forma en que trato al prójimo, cómo lidio con ofensas, cómo sirvo a quienes están a mi alrededor. Esta nueva vida no está orientada hacia adentro, sino que rebosa en amor práctico. Y aquí está uno de los mayores signos de autenticidad cristiana, cuando la presencia de Jesús en mí no se queda confinada a momentos devocionales, sino que se manifiesta en la manera en que cuido, perdono, acogo, enseño y sirvo. La identidad en Cristo no es un accesorio espiritual, es el núcleo de la existencia cristiana. Cuando Pablo dice que Cristo vive en él, está afirmando que su vida ha sido totalmente invadida, transformada y redirigida por Jesús. Y esta realidad no era exclusiva de él, está disponible para todo aquel que cree. La pregunta que surge es, ¿esta nueva identidad está gobernando nuestra manera de vivir o solo adornando nuestro lenguaje religioso? Pablo afirma que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Pero qué quiere decir con vivir en la carne? La expresión, en el contexto bíblico, puede ser malinterpretada. No se refiere solo a la existencia física, sino a la experiencia humana marcada por la fragilidad, limitación y tentación. Vivir en la carne es estar sujeto a las presiones del mundo, a las influencias de la naturaleza caída, al conflicto constante entre el espíritu y los deseos desordenados. Sin embargo, para Pablo, esta vida en la carne ya no se vive según los antiguos patrones. Ahora se vive en la fe, es decir, en una confianza continua y dependiente del Hijo de Dios. Es importante entender que Pablo no niega la realidad de la lucha. Reconoce que aún habita en un cuerpo sujeto a la debilidad, que aún necesita lidiar con inclinaciones que intentan oponerse a la nueva naturaleza en Cristo. En Romanos capítulo 7, describe este conflicto interno de forma visceral. Pero aquí en Gálatas capítulo 2, muestra que hay un camino superior. Vivir en la carne, sí, pero dominado por la fe. Esto significa que, aunque aún habite en un mundo caído, su brújula, su fuerza y su motivación ya no provienen de la carne, sino de la fe en aquel que murió por él. La fe en este contexto no es solo creencia intelectual o esperanza futura, es confianza relacional. Es saber que incluso cuando la carne grita, la gracia es más fuerte, que incluso cuando fallamos, Él permanece fiel, que incluso en medio del dolor, hay presencia. Vivir en la fe es caminar sabiendo que no estamos más intentando agradar a Dios con nuestras fuerzas, sino confiando en que Él ya nos aceptó en Cristo y nos capacita diariamente a vivir según esta verdad. Este tipo de vida rompe el ciclo de culpa y condenación. Cuando vivimos en la carne sin fe, somos consumidos por la oscilación de sentimientos y circunstancias. Pero cuando vivimos en la carne con fe, encontramos estabilidad, firmeza, dirección. Esto no nos hace perfectos, pero nos mantiene en un proceso constante de madurez. La carne aún está presente, pero ya no gobierna. La fe en el Hijo de Dios nos da poder para resistir, para levantarnos después de caer, para amar cuando todo en nosotros quiere cerrarse.
Esta declaración de Pablo es un llamado a la valentía espiritual. Vivir en la carne no necesita ser una prisión. Puede ser un campo de manifestación de la gracia, donde la debilidad humana se convierte en el escenario de la fuerza divina. La vida en la carne, cuando se vive por la fe, se convierte en terreno fértil para que el carácter de Cristo florezca. Es en la fricción de la realidad diaria que la fe se prueba verdadera, y es allí donde Cristo, una vez más, se revela en nosotros. Cuando Pablo afirma que ahora vive por la fe del Hijo de Dios, él nos está conduciendo a una comprensión más elevada de la propia naturaleza de la fe. No dice que vive solo en base a su fe personal en Jesús, sino en la fe del Hijo de Dios. Esta construcción, a menudo ignorada, carga un peso teológico y espiritual enorme. Se trata de una fe que nace de la propia obra de Cristo, una confianza que no depende del esfuerzo humano, sino que se ancla en la fidelidad absoluta de Jesús a la voluntad del Padre. Es una fe que brota de la certeza de que Cristo es suficiente para justificar, para sostener y para conducir hasta el fin. Esta fe no es inestable como los sentimientos humanos, ni depende de las circunstancias. Es una fe sólida, construida sobre una roca firme. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, Jesús es llamado autor y consumador de la fe. Esto significa que la verdadera fe comienza en Él, es alimentada por Él y será completada por Él. Por eso, la fe del Hijo de Dios no es solo un acto de creer, sino una participación en la confianza plena que Cristo demostró en cada paso que dio hacia la cruz. Es una invitación a confiar como Él confió, a descansar como Él descansó, a obedecer como Él obedeció. Muchas veces limitamos la fe a un esfuerzo nuestro de creer, como si dependiera de cuánto logramos forzar nuestro corazón a creer. Pero la fe descrita por Pablo es fruto de la gracia. Ella es recibida, no producida. Crece cuando quitamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en el Hijo que nos amó y se entregó. Este cambio de perspectiva es liberador, porque nos libra de la angustia de pensar que la fe necesita venir de nuestra fuerza de voluntad. En cambio, nace de la contemplación del carácter de Cristo. Esta fe, por lo tanto, es viva, activa y profundamente relacional. No es un concepto, es una conexión. Creer en el Hijo de Dios es confiar en su amor constante, en su intercesión continua, en su gobierno soberano. Es saber que incluso cuando nuestra fe vacila, la de Él nunca falla. Es por eso que Pablo podía declarar con seguridad que vivía por la fe del Hijo. Su vida ya no era sostenida por su propia firmeza, sino por la fidelidad de un Salvador que no cambia. La fe del Hijo de Dios nos llama a dejar de medir nuestra espiritualidad por los altos y bajos de las emociones. Nos conduce a un lugar de descanso, donde el enfoque no está en el tamaño de nuestra fe, sino en la grandeza de aquel en quien confiamos. Es esta fe la que nos permite vivir con paz en medio del caos, con esperanza en medio del dolor, con alegría en medio de la escasez. Y cuanto más conocemos el corazón del Hijo, más esta fe se convierte en el pulso de nuestra existencia. La afirmación de Pablo de que el Hijo de Dios me amó y asimismo se entregó por mí, no es una declaración genérica sobre el amor de Dios. Es algo profundamente personal y revelador. Aquí, el Evangelio gana un rostro, un nombre, una dirección. Cristo amó a Pablo, no en teoría, sino con una entrega concreta, histórica e irrevocable. Este amor no fue motivado por mérito o reciprocidad, sino que nació de la gracia, de la elección soberana de Dios en alcanzar al hombre en su miseria. Y cuando esta verdad es comprendida en el interior, cambia todo. Pablo, que antes perseguía a los cristianos, ahora entiende que fue amado incluso cuando era enemigo de la cruz. Este amor redentor es el fundamento de toda transformación. Esta entrega de Cristo no fue un gesto simbólico, sino una muerte real. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús declara:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él no solo ofreció palabras de consuelo, Él se dio. Su muerte no fue un accidente, sino una decisión. Voluntariamente enfrentó la cruz, soportó la vergüenza, cargó la ira que era nuestra. Todo esto movido por amor. Amor que no espera que seamos dignos, sino que nos hace dignos al alcanzarnos. Este amor no solo nos salvó, sino que también nos define. Cuando Pablo dice que Cristo se entregó por mí, Whether you bond over streaming binge-worthy videos, watching sports recaps, video gaming, or by unplugging altogether, the 2026 Lincoln Nautilus Hybrid helps keep you connected throughout your journey. Learn more at Lincoln.com. Available connectivity features and functionality vary by model. Package pricing, trials, and term lengths vary by model. Video streaming and games are only available while parked. no está solo compartiendo una experiencia personal. Está revelando la esencia del cristianismo. La fe no comienza con lo que hacemos por Dios, sino con lo que Él hizo por nosotros. Este amor es lo que mueve la fe, sostiene la obediencia y da sentido al sufrimiento. Saber que hemos sido amados de esta manera genera seguridad. En medio de las fallas, este amor no cambia. Ante las pérdidas permanece firme. Y en el momento de la muerte, sigue siendo nuestra garantía de vida eterna. Este amor redentor también nos constriñe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo escribe que el amor de Cristo nos constriñe. No es un amor permisivo, que nos deja como estamos, sino un amor que transforma. Cuando alguien entiende que fue amado de esta manera, no puede vivir de la misma manera. Hay un deseo sincero de corresponder, de vivir de manera digna de este amor. La entrega de Cristo nos llama a la entrega personal. Él se dio por nosotros, para que nosotros ahora nos entreguemos a Él. Más que un sentimiento, el amor de Cristo es una fuerza que renueva el corazón, destruye el orgullo y restaura la dignidad. Es este amor que sana heridas antiguas, que nos hace perdonar a quienes nos hirieron, que nos levanta cuando caemos. Y es este amor que sostiene el alma en los días oscuros, cuando todo parece derrumbarse. Saber que hemos sido amados y que esta entrega fue personal nos da valor para seguir y esperanza para recomenzar cuantas veces sea necesario. En tensión entre justificación por la fe y obras de la ley es el telón de fondo que sustenta toda la carta a los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo hace su declaración más radical contra el sistema legalista. La idea de que el hombre puede ser aceptado por Dios con base en su comportamiento, rituales o cumplimiento de la ley siempre ha sido una tentación religiosa. Pero aquí Pablo rasga ese velo con una sola frase: ya estoy crucificado con Cristo. Al decir esto, él está afirmando que cualquier intento de ser justificado por las obras fue cerrado en la cruz. La cruz no solo perdona al pecador, ella también desmonta cualquier pretensión de autosalvación. La justificación, conforme Pablo explica, no es un proceso en que el hombre mejora hasta ser aceptado por Dios. Es un acto soberano en que Dios declara al pecador justo con base en la fe en Jesús. Esto significa que el cristiano no está tratando de conquistar el favor divino, ya lo posee. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo escribe: justificados pues mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no viene después de la obediencia, sino antes de ella. Obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados. Las obras de la ley, por más nobles que parezcan, no tienen poder para hacernos justos. Ellas revelan la falla humana, no la resuelven. La ley sirve como un espejo que muestra la suciedad, pero no tiene poder para limpiarla. Por eso, Pablo rechaza completamente la idea de que la circuncisión, rituales o reglas pueden salvar. Su vida antigua estaba basada en eso, pero ahora vive por fe. La cruz destruyó la escalera del mérito y estableció el camino de la gracia. Y quien intenta volver a la ley está, en la práctica, anulando la cruz.
Vivir por fe no es vivir sin responsabilidad, sino vivir con libertad. La gracia no nos deja atados a la culpa, sino que nos capacita a vivir en santidad con alegría. Las buenas obras ahora son frutos del Espíritu, no intentos de autopromoción espiritual. Ellas fluyen de un corazón que ya ha sido transformado, no de un alma que está tratando desesperadamente de probar su valor. Esa es la diferencia entre religión y evangelio. Una exige esfuerzo constante, la otra ofrece descanso en Cristo. El contraste entre fe y obras en ese versículo no es solo teológico, es existencial. ¿Dónde estamos buscando nuestra seguridad? ¿En lo que hacemos o en lo que Cristo ya hizo? Esta pregunta define el tipo de vida que tendremos, una marcada por la ansiedad de hacer más, o una guiada por la confianza en un Salvador que ya hizo todo. Y es esta confianza la que permite a Pablo decir, no vivo más yo, porque todo lo que él era, inclusive su orgullo religioso, fue dejado en la cruz. La unión con Cristo es una de las doctrinas más profundas y transformadoras de la fe cristiana, y ella está implícita cuando Pablo declara que está crucificado con Cristo. Esta unión espiritual no es solo una conexión emocional con Jesús, sino una realidad invisible y permanente en que el creyente pasa a compartir de la muerte, resurrección y vida del Hijo de Dios. Eso lo cambia todo, porque si estamos unidos a Cristo, entonces el poder del pecado sobre nosotros también ha sido quebrado. Como Pablo enseña en Romanos capítulo 6, versículo 11, debemos considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta unión no elimina la presencia del pecado en el mundo, pero debilita su dominio sobre nosotros. El pecado deja de ser nuestro Señor. La tentación puede seguir llamando a la puerta, pero ya no encuentra un trono ocupado por el yo. Cristo reina allí, y es por causa de esta unión que podemos resistir al pecado con poder real, no con fuerza de voluntad humana, sino con el poder de la resurrección que ahora opera en nosotros. No luchamos solos ni con armas frágiles, luchamos con el propio Cristo viviendo en nosotros. Esta verdad cambia nuestra postura ante la tentación. En lugar de ceder con facilidad o vivir en culpa constante, pasamos a actuar como alguien que tiene autoridad. Eso no significa ausencia de lucha, sino presencia de victoria. La unión con Cristo nos posiciona en un nuevo territorio espiritual. No estamos más en la sombra de la muerte, sino en el dominio de la vida. Este entendimiento es esencial para el cristiano, que desea andar en santidad sin caer en legalismo. Es la cruz la que nos libera, no la disciplina por sí sola. Además, esta unión genera un sentido de pertenencia e identidad que fortalece el alma. Cuando nos sentimos tentados, no estamos enfrentando la batalla como huérfanos espirituales. Estamos en Cristo, y porque estamos en Él, su obediencia se ha convertido en nuestra justicia, su victoria es nuestra esperanza. Eso no solo nos da fuerza, sino que nos protege contra la acusación del enemigo. La unión con Cristo silencia la voz de la condenación y amplifica la voz de la gracia. Saber que estamos unidos a Cristo debería llevarnos a una vida de temor santo y gratitud. Cada paso, cada decisión, cada pensamiento ahora lleva el peso de la presencia de Jesús en nosotros. Y esto no es una carga, es un honor. El Dios eterno eligió habitar en el corazón humano. Y es esta verdad la que transforma la forma en que enfrentamos las tentaciones. No como esclavos luchando por libertad, sino como hijos que ya han sido liberados, viviendo a partir de la victoria de la cruz. La fe, cuando verdadera, nunca permanece solo en el plano de las ideas. Ella moldea, transforma, renueva. Cuando Pablo afirma que ahora vive por la fe del Hijo de Dios, él está diciendo que esta fe es el principio activo que define su forma de pensar, desear y actuar. La fe en Cristo no es solo un billete para el cielo, es una lente a través de la cual todo es reinterpretado.
En Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exhortados a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Esta renovación es obra de la fe que habita en el corazón del creyente. La fe cambia nuestros pensamientos porque nos alinea con la verdad de Dios. Antes, nuestra mente era guiada por miedo, orgullo, envidia, ambición. Pero ahora, ella comienza a ser disciplinada por la palabra y sensibilizada por el Espíritu. Pasamos a discernir lo que es bueno, agradable y perfecto. Este proceso no ocurre de un día para otro, sino que se vuelve evidente en las pequeñas decisiones, en las palabras que elegimos usar, en las prioridades que adoptamos, en la forma en que tratamos a los demás. La mente de Cristo comienza a ser formada en nosotros. Los deseos también son impactados. Lo que antes nos atraía pierde fuerza. Lo que antes parecía irresistible, ahora es visto como vacío. La fe nos da nuevos apetitos, hambre de justicia, sed de santidad, deseo por comunión. Este cambio no es forzado, sino natural. Es como una planta que, al ser enraizada en suelo fértil, comienza a producir nuevos frutos. El corazón renovado por la fe ya no encuentra placer en las obras de la carne, sino en los frutos del Espíritu, como amor, alegría, paz y dominio propio, conforme está descrito en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Con pensamientos y deseos renovados, el comportamiento también se transforma. La fe verdadera siempre se manifiesta en acción. No se trata de perfección, sino de dirección. Hay una inclinación constante a obedecer, servir, amar, perdonar. Y aun cuando erramos, la fe nos llama de vuelta, nos convence, nos restaura. La gracia que nos salvó es la misma que nos enseña a vivir de forma piadosa, como está escrito en Tito capítulo 2, versículo 12. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La vida práctica del cristiano es, por tanto, una expresión visible de la fe invisible. Cuando vivimos por la fe, cada área de la vida es tocada. El trabajo, el matrimonio, las relaciones, el uso del tiempo, la forma en que lidiamos con el dinero, con el cuerpo, con las emociones. Todo pasa a ser redimido, santificado, reorientado. La fe no nos saca de la realidad, nos capacita para vivirla con integridad. Y cuanto más madura esta fe, más transforma lo ordinario en sagrado, revelando a Cristo en cada detalle de nuestro día a día. La cruz de Cristo es mucho más que el instrumento de nuestra salvación. Ella es también el símbolo definitivo de liberación. Cuando Pablo dice que está crucificado con Cristo, él no está solo hablando de redención, sino de ruptura. La cruz rompe con todo lo que esclaviza al ser humano. El egocentrismo, el miedo a la opinión ajena y el peso del legalismo religioso. Esta liberación no es solo teológica, es existencial. Es la libertad de ser quien Dios nos creó para ser,
sin las cadenas del pasado, de las expectativas sociales o de las imposiciones religiosas. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo declara: «Fue para la libertad que Cristo nos libertó». Primero, la cruz nos libra de nosotros mismos. El yo egocéntrico, que quiere controlar todo, recibir aplausos, estar siempre en lo correcto, ser el centro de todas las atenciones, fue crucificado. Esta muerte del ego es dolorosa pero necesaria. Ella nos salva de nosotros mismos. Cuando el yo muere, nace el espacio para que Cristo viva. Esto cambia la forma en que vemos a los demás, cómo reaccionamos a las críticas, cómo lidiamos con el fracaso. La cruz mata el orgullo y nos reviste de humildad. Luego, la cruz nos libera de la tiranía de la opinión de los demás. ¿Cuántas personas viven cautivas de lo que otros piensan, tratando de corresponder a estándares irrealistas, con miedo constante al rechazo? Pero cuando recordamos que ya hemos sido aceptados por Dios, no necesitamos más la aprobación ajena para sentirnos validados. El amor de Cristo nos libera para vivir con autenticidad. La cruz nos dice que ya tenemos un valor definido y que ese valor no depende del rendimiento o de los aplausos. Por último, la cruz rompe con el legalismo. Este intento desesperado de merecer el favor de Dios mediante reglas y rituales. El legalismo aprisiona, culpa, sobrecarga. La cruz, por otro lado, ofrece descanso. No necesitamos más hacer para ser amados. Hacemos porque ya somos. Esta diferencia lo cambia todo. La obediencia deja de ser un peso y se convierte en un placer. Servimos no por miedo a un castigo, sino por gratitud al amor recibido. Esta es la verdadera espiritualidad, aquella que fluye de la gracia, no de la presión. La cruz, por tanto, no es solo el fin del viejo hombre, es el inicio de la nueva libertad. Quien entiende esta verdad pasa a caminar más ligero, más sincero, más humano. Vive sin máscaras, sin miedo, sin cargas deshumanas. Y sobre todo, vive con los ojos fijos en Cristo, el autor de la libertad que solo la cruz puede conceder. Una vez crucificados con Él, nunca más seremos los mismos y nunca más seremos esclavos. La afirmación de Pablo de que Cristo vive en mí solo es posible porque el Espíritu Santo habita en el creyente de forma continua y activa. La presencia de Jesús en nosotros no es mística ni abstracta, es real, vivida y experimentada por el Espíritu que fue derramado en los corazones de aquellos que creen. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales. Esto nos revela que el mismo poder que trajo a Jesús de vuelta a la vida es el que hoy nos da fuerza para vivir de forma santa, íntegra y fiel. La presencia de Cristo en nosotros no es esporádica. No depende de nuestro desempeño, ni viene y va conforme a nuestro humor o comportamiento. El Espíritu Santo permanece. Él consuela, guía, instruye y corrige. Él es la voz que susurra dirección en el caos, que reaviva la esperanza en los momentos de oscuridad. Su presencia transforma ambientes, cambia decisiones y nos impide seguir por caminos de muerte. Con Cristo habitando en nosotros por medio del Espíritu, ya no estamos solos, ni siquiera en los desiertos del alma. Esa presencia continua también es la fuente de la verdadera transformación. No nos convertimos en semejantes a Cristo solo por esfuerzo humano, sino porque Él mismo vive en nosotros. Es su naturaleza la que empieza a desbordar en nuestros pensamientos, actitudes y reacciones. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas capítulo 5, versículo 22, no es fruto de la carne disciplinada, sino de la presencia de Jesús siendo formada en nosotros. Él es el origen del amor que amamos, de la paciencia que tenemos, de la paz que sostenemos. Además, esa presencia nos da seguridad en tiempos de incertidumbre. Saber que Cristo vive en nosotros cambia nuestra perspectiva ante las luchas.
No oramos a un Dios distante, sino que dialogamos con alguien que está dentro de nosotros. No enfrentamos tentaciones solos, sino con la presencia constante del Santo, y aun cuando caemos, su voz nos levanta, su amor nos cubre, su gracia nos reconduce. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 27. El resultado de esa presencia es una vida que lleva marcas visibles de Jesús. Es imposible que Él habite en alguien sin que esa persona comience a parecerse a Él. Por eso, cuanto más conscientes estamos de esa habitación, más rendidos nos volvemos, más maleables al toque divino, más atentos a lo que hiere su corazón. Y es en ese ambiente de comunión constante que la santidad deja de ser una imposición y se convierte en un deseo ardiente, fruto del amor por aquel que ahora vive en nosotros. Vivir con Cristo en nosotros requiere algo que no puede ser ignorado: dependencia diaria. La nueva vida en Cristo no es un evento aislado, sino una relación continua que exige conexión. Y esa conexión se da mediante la oración, la palabra y la comunión con los hermanos. Pablo, al afirmar que ya no vive más él, sino que Cristo vive en él, también nos está enseñando que esta nueva vida necesita alimento espiritual constante para mantenerse firme. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: «Sin mí nada podéis hacer». Esta verdad es el cimiento de la vida cristiana. La oración es el primer vínculo de esa dependencia, no como un ritual vacío, sino como diálogo íntimo con el Dios que habita en nosotros. En la oración reconocemos nuestras limitaciones, expresamos nuestros dolores y escuchamos las instrucciones del Espíritu. Es por la oración que vencemos la ansiedad, alineamos nuestros deseos y mantenemos la sensibilidad al actuar divino. El creyente que ora con frecuencia está diciendo con su vida que sabe que no puede seguir solo. La ausencia de oración, por otro lado, denuncia una autoconfianza sutil, pero peligrosa. La palabra de Dios es el segundo pilar de nuestra dependencia. No basta con orar, es necesario escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. La palabra es lámpara para los pies y luz para el camino, como nos recuerda el Salmo 119, versículo 105. A través de ella, Cristo nos revela quién es Él, quiénes somos en Él y cómo debemos vivir. El cristiano que no se alimenta de la palabra pierde fuerza, discernimiento y dirección. En cambio, aquel que medita en ella día y noche se convierte en como un árbol plantado junto a ríos de aguas. El tercer aspecto es la comunión con el cuerpo de Cristo. Vivir con Cristo en nosotros no es un viaje solitario. Hemos sido llamados a vivir en comunidad, ayudando y siendo ayudados. La iglesia es el ambiente donde la nueva vida florece, donde somos confrontados, restaurados y enviados. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, vemos a los primeros cristianos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esta vida en comunidad es parte de la estructura espiritual que sostiene la nueva criatura. La dependencia de Cristo no nos debilita, nos fortalece. Es en esta rendición diaria que experimentamos la verdadera libertad, libertad para vivir sin máscaras, para errar y comenzar de nuevo, para amar sin miedo. Cristo vive en nosotros, pero solo se manifiesta con plenitud cuando hacemos espacio, cuando cedemos el control, cuando buscamos su rostro. Y cuanto más dependientes somos de Él, más evidentes se hacen los signos de su vida en nosotros. Vivir como alguien que fue crucificado con Cristo exige autenticidad. La nueva vida no es una performance exterior, sino una transformación interior que se manifiesta naturalmente. Sin embargo, muchos aún viven atrapados en la apariencia, tratando de parecer espirituales, mientras el interior permanece intocado. Pablo, al decir que Cristo vive en él, está rechazando cualquier tipo de religiosidad superficial. Él no está simulando fe,
está viviendo la realidad de un alma rendida. En Mateo capítulo 23, versículo 28, Jesús denuncia a los fariseos por parecer justos por fuera, pero por dentro estar llenos de hipocresía e iniquidad. La apariencia cristiana es fácil de imitar. Basta conocer el lenguaje correcto, frecuentar los lugares correctos, adoptar los comportamientos esperados. Pero esa fachada no resiste al fuego de la prueba ni al silencio de la conciencia. La vida cristiana auténtica no tiene que ver con impresionar a los otros, sino con agradar a Dios en secreto. Se revela en la forma en que tratamos a los invisibles, en nuestra reacción al ser contrariados, en la fidelidad en los bastidores. Es cuando nadie está mirando que Cristo realmente aparece en nosotros. El mayor desafío de la autenticidad es confrontar el ego religioso, el yo que quiere parecer santo, que busca reconocimiento, que se enorgullece de su propia humildad. Ese yo necesita ser crucificado porque transforma la fe en espectáculo. Pablo vivió esto antes de su conversión. Como fariseo, era irreprensible ante los hombres, pero vacío ante Dios. Su nueva vida, ahora en Cristo, está marcada por la verdad, no por la performance. No necesita probar nada a nadie, porque ya ha sido aceptado por Dios. Ser auténtico no significa ser perfecto, sino ser íntegro. Significa no esconder la lucha, no camuflar las caídas, no enmascarar el corazón. La gracia no nos llama a parecer mejores de lo que somos, sino a ser transformados de hecho. Y esta transformación a veces es lenta, dolorosa e invisible a los ojos humanos. Pero es exactamente ahí donde Cristo trabaja, en las profundidades del alma. La autenticidad abre espacio para ese proceso silencioso y sagrado. La vida cristiana verdadera es un viaje de dentro hacia afuera. Y cuanto más conscientes somos de la presencia de Cristo en nosotros, menos necesitamos construir fachadas. Él es suficiente. Él nos sostiene. Él nos transforma. Y eso es lo que el mundo necesita ver. No personas impecables, sino personas auténticas, llenas de la vida de Cristo, incluso en medio de las debilidades humanas. La nueva vida en Cristo no es invisible o estéril. Se manifiesta en frutos perceptibles que revelan la presencia de Dios en el interior del hombre. Pablo, al afirmar que ya no vive más él, sino que Cristo vive en él, está señalando a una transformación real que se evidencia en el carácter y las actitudes del cristiano. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, él enumera los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son metas a alcanzar por esfuerzo propio, sino resultados naturales de una vida rendida a Cristo. El primer fruto, el amor, es la base de todos los demás. Se trata de un amor sacrificial, incondicional y práctico. El mismo amor que Cristo demostró al entregarse por nosotros. Quien tiene a Cristo viviendo en sí, ama como Él ama. Perdona sin guardar rencores, sirve sin esperar retorno y extiende gracia incluso cuando es herido. Este amor no depende de reciprocidad, pues nace de una fuente inagotable, la presencia de Jesús en el corazón. Él transforma relaciones familiares, amistades, ambientes de trabajo e incluso los encuentros más difíciles de la vida. La alegría y la paz que brotan de esta nueva vida tampoco están ligadas a las circunstancias externas. Se trata de una alegría que nace de la certeza de la salvación, de la comunión con Dios y del propósito eterno que ahora nos mueve. La paz, por su parte, es fruto de la reconciliación con Dios y de la confianza en su soberanía. Aún ante el caos, esta paz actúa como guardiana del alma, como Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La justicia y la bondad que fluyen de Cristo
también son visibles en aquellos que han sido crucificados con Él. No se trata de justicia propia, sino de un sentido renovado de integridad, empatía y responsabilidad ante el otro. El cristiano que vive esta nueva realidad se convierte en alguien confiable, sensible al dolor ajeno, movido por compasión y compromiso con la verdad. Sus acciones comienzan a reflejar el carácter de Dios, y aun si enfrenta incomprensiones o rechazo, su conducta permanece firme, pues no se alimenta de reconocimiento humano, sino de la fidelidad de Cristo que habita en él. Estos frutos son evidencias poderosas de la presencia de Cristo en nosotros. No son perfectos o instantáneos, sino que se desarrollan como un árbol plantado en suelo fértil. Cuanto más enraizados estamos en la palabra y en la comunión con Dios, más visible será la transformación. Y esta visibilidad no está destinada a la exaltación personal, sino a glorificar a Dios y atraer a otros hacia esta misma vida abundante. Es en este testimonio silencioso, pero elocuente, que el mundo ve que de hecho Cristo vive en nosotros. La vida de alguien crucificado con Cristo no es una línea recta de victorias y estabilidad emocional. Al contrario, está marcada por altos y bajos, momentos de fe firme y otros de cuestionamientos profundos. Pablo sabía eso. Él mismo enfrentó naufragios, persecuciones, prisiones y hasta episodios de angustia tan intensa que llegó a desesperar de la propia vida, como escribe en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Esta realidad nos enseña que vivir con Cristo en nosotros no nos exime del sufrimiento, sino que nos da firmeza en medio de él. La fe puede vacilar. Sí, dudas pueden surgir especialmente en tiempos de dolor, pérdida o silencio aparente de Dios. Pero la belleza de la nueva vida es que no depende de la constancia de nuestras emociones, sino de la fidelidad de quien habita en nosotros. Cuando la fe se debilita, es Cristo quien nos sostiene. Cuando nuestras palabras cesan, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles, como afirma Romanos capítulo 8, versículo 26. La perseverancia no es solo nuestra, es sostenida por una presencia que nunca nos abandona. En esos momentos, la cruz se vuelve aún más significativa. Recordamos que hemos sido crucificados con aquel que también lloró, que también sangró, que también sintió abandono. No tenemos un Salvador distante, sino uno que sabe lo que es sufrir. Y esta identificación nos da consuelo y valentía. Cuando la fe vacila, no somos expulsados de la gracia. Somos acogidos, abrazados y restaurados por un Dios que conoce nuestra fragilidad y no nos define por ella. La perseverancia en la nueva vida no es terquedad, sino fruto de la esperanza viva que habita en nosotros. Es saber que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana, como dice el Salmo 30, versículo 5. Es confiar en que aquel que comenzó la buena obra ha de completarla, incluso si ahora parece todo estancado. Es creer que la cruz no fue el fin para Cristo, y tampoco lo será para nosotros. Cada estación de dolor lleva un propósito de madurez y acercamiento al corazón del Padre. El verdadero milagro no es vivir sin dudas, sino continuar incluso con ellas. Es levantarse con cada caída. Es orar incluso sin palabras. Es adorar incluso con lágrimas. Esta es la vida de quien ha sido crucificado con Cristo. Una vida marcada por la perseverancia, no por la perfección. Un viaje en el que el amor de Dios es más constante que nuestras emociones, y donde la gracia es mayor que nuestras fallas. La declaración de Pablo de que Cristo vive en él apunta no solo a una transformación presente, sino a una realidad futura gloriosa. La nueva vida que comenzó aquí es solo el principio de algo mucho mayor. Quien ha sido crucificado con Cristo lleva en el pecho una esperanza viva que trasciende la muerte y alcanza la eternidad. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también aguardamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Esta esperanza moldea la manera en que vivimos y enfrentamos los desafíos diarios. La nueva vida en Cristo nos garantiza que la muerte ya no tiene la última palabra. Hemos sido unidos a Él no solo en la crucifixión, sino también en la resurrección. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esto cambia radicalmente nuestra relación con el sufrimiento, con el tiempo y con la propia existencia. No vivimos más como quienes corren contra el reloj o temen el fin. Vivimos como quienes esperan una redención completa, donde todo lo que hoy es lucha será transformado en gloria. El Evangelio no nos promete una fuga de la realidad, sino que nos da fuerza para enfrentarlo con los ojos fijos en la eternidad. Esta visión de futuro no nos aliena, nos fortalece. Sabemos que lo que Cristo comenzó en nosotros será completado. Él no nos salvó para abandonarnos en el medio del camino. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, leemos: Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La imagen de Cristo siendo formada en nosotros hoy es un presagio de la gloria que será revelada plenamente. Y esta promesa nos impulsa a vivir con propósito, con santidad y con alegría, incluso en medio del dolor. El futuro transformado también nos motiva a invertir en lo que realmente importa. Sabiendo que nuestra vida está escondida en Cristo, dejamos de buscar sentido en cosas pasajeras. Nuestros valores cambian. Buscamos el reino, servimos con generosidad, perdona con facilidad, vivimos con ligereza. Y todo esto es posible porque nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la certeza de que un día veremos al Señor cara a cara. Este encuentro es el destino final de todo aquel que ya ha sido crucificado con Cristo. La cruz no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de una nueva creación, y esta nueva creación avanza hacia la gloria. Cada paso, cada renuncia, cada lágrima, cada oración nos acerca al día en que la fe dará lugar a la visión y el Cristo que vive en nosotros será visto en plenitud. Esta es la esperanza de quienes han sido crucificados con Él. No solo una nueva vida aquí, sino una eternidad con aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Hay verdades que no envejecen. Solo se vuelven más urgentes con el tiempo. Si este mensaje habló a tu corazón como habla al mío cada vez que leo Gálatas, compártelo con alguien que necesita recordar quién realmente debe estar en control de la vida. Y aprovecha para suscribirte y dejar en los comentarios ¿qué ha transformado la cruz en ti? Y dejar en los comentarios ¿qué ha transformado la cruz en ti?